Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva versión online del seminario del amor en tiempos de feminismo. Esperemos que sea solamente el mes de enero y si no, pues las que vengan. Os voy a pedir a todos que mantengáis vuestra conexión silenciada para que no haya interferencias con el sonido. Bueno, pues vamos a ello. Voy a compartir la presentación que he preparado para hoy, que es continuidad del primer seminario que hice en el mes de noviembre, creo que fue el último, que hicimos un recorrido histórico por la historia de la maternidad desde la prehistoria hasta la actualidad en nuestro contexto cultural, ¿vale? Porque no hice una revisión antropológica. Entonces, hoy voy a hablar de maternidad, pero vamos a ir tocando otros caminos. Así que voy a compartir la pantalla, pues voy a empezar. Bueno, como os comentaba en el primer seminario, la maternidad aún a día de hoy sigue siendo uno de los temas que genera mayor debate y polémica dentro del movimiento feminista, ¿vale? ¿Por qué? Porque el feminismo nace como un movimiento político y también como una teoría crítica para transformar las relaciones. Y dentro de ellas, por supuesto, de gran importancia las relaciones familiares y todas las relaciones en las que hay desigualdad de poder entre hombres y mujeres. A lo largo de la historia, la maternidad ha sido una pieza clave para el sometimiento de la mujer. Es decir, que la maternidad se ha utilizado como excusa para imponer a las mujeres una serie de, como de condicionantes de vida, ¿no? Y de libertad. En la actualidad hay como dos posturas dentro del feminismo y en relación a la maternidad. Están las posturas feministas que desarticulan el modelo de la buena madre, ¿no? a través de construir, ¿no? De desbiologizar el concepto de la maternidad. Así que, bueno, pues consideran que la maternidad es algo que se construye culturalmente, con lo cual el instinto maternal no existe. Y tampoco consideran que la maternidad tenga por qué ser el eje principal de la identidad de las mujeres. Y luego hay otra de las corrientes dentro del feminismo, que son las feministas de la diferencia, ¿vale? Que reconstruyen la maternidad entendiéndola como una fuente de placer, de conocimiento y de poder que es específico de las mujeres. Así que como os decía, se trata de un debate muy clásico dentro del feminismo, ¿no? Este esencialismo o biologicismo frente al constructivismo cultural, ¿vale? O el feminismo de la igualdad, que sería más esencialista en esta corriente, ¿no? del biologicismo, y el feminismo el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, ¿vale? Entonces, representantes, así como para daros algunos nombres, ¿no? Del feminismo de la igualdad, que parte del hecho de que hombres y mujeres son iguales y que las diferencias biológicas son menos importantes que aquellas que se imponen, ¿no? Culturalmente, pues están pues, Simone de Beauvoir, Elizabeth Badinter y Victoria Sau, por ejemplo, que es española, y luego en el feminismo de la diferencia, que acentúa las diferencias entre hombres y mujeres y le da más peso a la biología, pues estaría, por ejemplo, Adrienne Rich o Luz Irigaray, ¿vale? Y Julia Kristeva. Entonces, yo os pregunto, ¿no? Yo la charla de hoy la he pensado y la he planteado para generar mucho debate, tanto en nuestro diálogo interno como entre nosotros. Así que espero ser rápida presentando las cosas hoy para que podamos tener un espacio para debatir, porque personalmente me interesa un montón. Una de las preguntas, ¿no?, que yo creo que tenemos que hacernos todas tiene que ver con que si el destino de las mujeres está condicionado biológicamente, ¿no? Entonces damos por hecho que hay una verdad biológica y es que las mujeres pueden tener hijos y amamantar,
aunque a día de hoy esta verdad biológica tan sumamente evidente, pues está cuestionada con la aparición de embarazos en hombres trans, ¿vale? Como el de Paul Galofre, que es un activista trans muy importante en España. Y luego el cuestionamiento de si es una verdad biológica o un mandato cultural, el hecho de que por naturaleza las mujeres estén mejor preparadas para la crianza y los cuidados, y por lógica deberíamos ser las principales responsables de esta tarea, ¿no? De esta labor. Y es lo que yo pongo entre interrogantes, ¿no? Para saber si es una verdad biológica, porque muchas personas entienden el instinto materno no solamente como este deseo incontrolable que aparece en todas las mujeres, ¿no? Este deseo de ser madres y de tener hijos, y también muchas personas piensan que el instinto materno también llega, ¿no? Al tema de los cuidados, la crianza, la educación de los hijos, y hay muchas personas que piensan que las mujeres biológicamente, naturalmente, están más preparadas y mejor preparadas para estas tareas que los hombres. Así que yo os lo pregunto, ¿no? Por un lado, si el destino de las mujeres está condicionado biológicamente y si es una verdad biológica o un mandato cultural que las mujeres estemos también dotadas biológicamente para ser mejores que los hombres en los cuidados y en la crianza de los hijos. ¿Vale? Entonces, a modo de introducción sobre lo que es ser madre hoy en España, he puesto estos, que también los puse en el anterior seminario porque me llamaron mucho la atención y también generaron muchísima polémica, que fue una campaña que utilizó el Corte Inglés para incentivar a las compras en el Día de la Madre, ¿no? Entonces, este concepto identitario, ¿no? De 100% madre, ¿no? Que se define además con un 97% de entrega, un 3% de egoísmo y 0% quejas, ¿no? Y pues realmente nos puede hacer una idea, ¿no? de qué es lo que las empresas de marketing y publicidad creen o han estudiado que está en el imaginario de la mayor parte de los españoles, ¿no? Porque cuando una empresa, ¿no? de comunicación decide lanzar una campaña, se supone que ha hecho un estudio de mercado y un estudio en profundidad, y obviamente pues se hace a partir de ese estudio de las representaciones que tiene la mayor parte de la población. Y entonces, pues sin duda, en este momento la definición de madre pues era casi el 100% de entrega, nada prácticamente de egoísmo y por supuesto siempre la sonrisa en la cara con ese 0% quejas, ¿no? 100% madre. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy en día? Pues que cuesta muchísimo más tomar la decisión de ser madre, porque nos preguntamos, nos hacemos muchísimas preguntas, si tenemos los medios, ¿no? Si tenemos pareja, si tenemos dinero, si tenemos una casa, si tenemos red, ¿no? Para ser capaces de ser madres. También nos preguntamos si queremos abandonar nuestra carrera profesional, si queremos renunciar a tener tiempo libre o de descanso, o si queremos también renunciar a la parte del deseo, ¿no? Si queremos tener vida sexual o otra vida más centrada en nosotras mismas. La realidad es que en España la media de la primera maternidad se encuentra ya por encima de los 30 años. Y sin duda cada vez se tienen menos hijos. Así que de media salen 1,32 hijos por familia o por mujer, ¿no? Es verdad que podemos decidir ser madres sin estar casadas ni tener pareja, sin tanto estigma social como antes, que ha habido cambios sociales como que las maternidades LGTB acceden a un reconocimiento legal y por tanto a tener derechos, pero seguimos teniendo otra realidad en negativo, que es que la maternidad empobrece a las mujeres. Lo contrario que sucede con los varones, que ganan más dinero cuando son padres. ¿Vale? Ser madre hoy significa que somos madres en el patriarcado del consentimiento. Este concepto de Ana de Miguel, que a mí me gusta mucho porque permite comprender muchas cosas que suceden hoy en día. Os recuerdo que el patriarcado del consentimiento es algo así como que ya no hay leyes ni normas culturales y sociales que nos imponen directamente a las mujeres. Ahora lo que hay
es un sistema de presión social muchísimo más sutil, ¿no?, que sigue presionando, y entonces las mujeres siguen respondiendo, ¿no?, a las exigencias del patriarcado, pero en esta ocasión, como no es explícito que haya una ley o una norma que las obligue, se hace desde ese lugar falso de decisión, por decirlo así, de esa falsa libertad de decisión en el que al final, ¿no?, hacemos lo que se espera de las mujeres con la creencia de que lo hemos elegido, ¿no? Así que bueno, un estudio que se realizó hace unos años llegó a la conclusión de que el 25% de las mujeres que nacidas entre 1975 y 1980 no sería madre. Es decir, una de cada 4 españolas nacidas, ¿no?, que estos son los años de mujeres que ahora mismo ya deberían ser madres, pues ya no lo van a ser, ¿no? Es como... Esto lo que provoca es cada vez más frustración social. También hay una lucha, ¿no?, por poder ser madres en algún momento, que da lugar a un negocio de reproducción asistida muy boyante hoy en día, que también sería interesante reflexionar sobre eso. Y esta dificultad de ser madres en un mundo de hombres y hecho para los hombres. ¿Por qué? Porque primero queremos conseguir muchas cosas y ya después ser madres, ¿no? Yo creo que muchas de las mujeres nacidas entre los años 70 y 80 hemos recibido este mensaje de que lo importante no era ser madre, sino estudiar, tener una carrera profesional, ser independientes económicamente, haber vivido la vida, haber viajado, incluso haber tenido diferentes parejas, ¿no? Yo creo que soy de una generación a la que ya nos han dicho que antes de casarnos, pues que es conveniente que tengamos varias experiencias, ¿no? Como para ampliar, ¿no?, nuestro horizonte. Entonces, yo creo que el mensaje que hemos recibido las personas de estas generaciones es un mensaje muy parecido al que han podido recibir los hombres y siguen recibiendo los hombres hoy en día, ¿no? El de lo importante es la carrera profesional, el disfrutar de la vida, conseguir independencia económica, ¿no? Y luego ya pues te puedes plantear el tener hijos, ¿no?, el casarte y tener hijos. Yo creo que este tipo de mensajes también está detrás de que se haya retrasado muchísimo la edad para tener hijos. Hoy en día también nos encontramos con otra realidad que hace esto de la maternidad bastante más complejo, que es la diversidad de los modelos de crianza. Yo me he encontrado pues modelos de crianza tan sumamente exigentes que muchas mujeres se desaniman a la hora de pensar en ser madres, porque ser madre se convierte en algo tremendamente estresante y de una entrega absoluta, así que bueno, mucha gente se plantea de verdad si les compensa ser madres de esta manera. Así que bueno, hoy en día cualquier tarde en un parque podemos encontrarnos los 4 modelos de madres que yo he identificado mayormente, ¿vale? El modelo tradicional, el feminista clásico, el modelo capitalista o también conocido como superwoman o el de la maternidad intensiva o militante. Entonces, el modelo de madre tradicional es el que está basado en en la idea de la Virgen María y el instinto materno, ¿no? Esta idea de que lo mejor que nos puede pasar a las mujeres es ser madres y nosotras lo vamos a desear y vamos a saber hacerlo por naturaleza. Entonces, durante muchísimo tiempo, este modelo de madre tradicional en el siglo XX ha sido el modelo de maternidad hegemónico, ¿vale? Es el de la familia nuclear, ¿no?, el que hemos visto que apareció, que os conté en el primer seminario, después de la Revolución Industrial. Esta madre, vista como madre perfecta, pues tiene paciencia infinita, siente un amor incondicional, es muy generosa, ejerce constantemente, ¿no?, el sacrificio amoroso, sonríe, se enfada poco, no se queja, tiene energía, siempre está dispuesta, es feliz cuidando a todo el mundo y también es feliz con la entrega total. Su identidad se construye principalmente en torno a este rol de madre y se considera mala madre a aquella mujer
que piensa en su propio placer, ¿vale? Y esto luego os comentaré algo que he reflexionado últimamente también en relación a las abuelas hoy en día, ¿no? Porque hoy nos encontramos a madres jóvenes que quieren salir de este modelo de maternidad hegemónica haciendo otras cosas, pero salen de ahí porque tienen a otras mujeres que sí que ejercen este rol de maternidad hegemónica, ¿no? O sea que se apoya en que todavía hay mujeres que ejercen este rol, ¿no? Que en este caso serían las abuelas. Bueno, la madre feminista clásica, que yo creo que esa fue la madre que nos llegó a las mujeres de los, a las niñas del 75 al 90, ¿no? Los que hemos nacido en esos años, pues la lucha feminista a partir de los años 70 plantea que el desafío principal era demostrar que la naturaleza no era el destino de las mujeres, no determinaba el destino de las mujeres. Entonces se lucha muchísimo por la igualdad entre hombres y mujeres a través principalmente de su acceso al mercado laboral, ¿no? Se considera que el trabajo y el ingreso económico independiente era el que iba a permitir a las mujeres liberarse, ¿no? de la opresión que podían vivir en sus casas, ¿no? Así que esta independencia económica es muy importante y se vive la maternidad como un obstáculo, ¿no? Que puede ser fundamental en el desarrollo intelectual y personal de las mujeres. Se busca desligar la maternidad como eje de identidad. Se vive la maternidad desde un sitio como muy feo, ¿no? Como una atadura que anula y que impide, ¿no? La existencia y el desarrollo y la trascendencia social de las mujeres. Y reivindica que podamos elegir sobre el propio cuerpo y la propia vida, ¿no? Ahí es cuando se luchan por el derecho al aborto o el derecho al divorcio, ¿no? De esta época, que yo creo que han sido las que han sido madres de mi generación cuando yo era niña, pues están estas viñetas de Mafalda, ¿no? que a mí me parecen bastante representativas. En este caso está Mafalda reflexionando sobre el papel de las mujeres a lo largo de la historia y cómo las ve haciendo labores domésticas, pues dice, claro, que lo malo es que la mujer en vez de jugar un papel ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. En este caso, Mafalda mira a su madre y le dice que te gustaría ser si vivieras, ¿no? Susanita, que es como esta representante, ¿no? de la mujer clásica en los cuentos de Mafalda, dice que cuando sea grande ella quiere tener muchos vestidos, ¿no? Y Mafalda dice que mucha cultura. La cuestión es que yo creo que desde el feminismo más clásico, ¿no? La maternidad se vive como un destino feo, es decir, que se desprestigia, se vive como, incluso como con vergüenza, ¿no? Es como que pareciera que las mujeres que escogen ese destino lo hacen siempre desde un lugar de sumisión y de ignorancia, ¿no? O de poco nivel cultural, en fin. Yo creo que sí que hubo un rechazo a la figura de la madre, ¿no? Y que eso luego también provocó ciertas resistencias. Luego, la madre capitalista o superwoman es una de las madres que nos podemos encontrar más dentro de lo que es la clase media o media alta, que es una madre que trabaja y al mismo tiempo cría, que además cuida mucho su físico, es decir, que tiene tiempo para arreglarse, luce arreglada, la moda, está delgada, tiene hobbies, disfruta de tiempo libre, hace deporte, tiene una buena relación de pareja, siempre está dispuesta sexualmente, disfruta, incluso es multiorgásmica. Tiene la casa perfecta y muy bien decorada, ¿no? Tiene vida social, hace planes con sus parejas y sus amigos, es culta, lee, está al día de lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Pero también está muy centrada en su carrera profesional, lanzan este mensaje de la maternidad es posible si te organizas bien, ¿no? Los cuidados están apoyados en terceras personas que pueden ser cuidadoras o abuelas, por eso os decía que este modelo tradicional todavía sigue vigente porque hay otros modelos de maternidad más modernos que están apoyados en este, bueno, podemos llamarlo eje de opresión que tiene que ver con el cuidado que hacen otras mujeres, ¿no? Esta madre superwoman es capaz de llegar a todo y siempre con una sonrisa, tiene super niños también que hacen un montón de extraescolares. Obviamente para tener este tipo de vida tienes que tener mucho tiempo y mucho dinero y por supuesto transmiten a través de las redes sociales que son muy felices, ¿no? Y sobre todo que eso que ellas hacen es posible en la mayor parte de las mujeres, ¿no?
Bueno, el otro modelo que estamos encontrando hoy en día es el de la maternidad intensiva, ¿vale? Es una vuelta a lo natural y al instinto materno. Está defendido por el feminismo de la diferencia y señala que la maternidad es un espacio de poder para las mujeres. La maternidad vuelve a colocarse en el centro de la identidad y del sentido de la vida de las mujeres. Se genera una nueva mística de la maternidad con un gran número de productos culturales, que yo siempre digo, cuando voy a cualquier librería o a un espacio comercial grande, voy a buscar libros sobre psicología, así en general, te vas a encontrar muchísimas publicaciones de esta corriente, ¿no? O de estos nuevos, este nuevo tipo de planteamiento de la maternidad. Tienen incluso una manera como particular de hablar, ¿no? Como la luz de la maternidad te iluminará, el hijo es un ángel, otra vez esta idea del ángel del hogar, pero esta vez es como un regalo del universo. Con esta justificación, ¿no? De vuelta a lo natural, a lo biológico, se agradece, ¿no? A las hormonas porque nos ayudan a cambiar nuestras prioridades y gracias a las hormonas colocamos lo demás en un segundo plano y podemos centrarnos en nuestro hijo. Un hijo con el que establecemos una conexión mágica, un flechazo, un amor a primera vista, y además se vuelve a confiar en la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Que te enseña todas las cosas que hacen las madres. Y también se confía en la naturaleza en cuanto a que los niños van a saber lo que hacer según llegue el momento de madurativo adecuado. Y entonces ahí nos encontramos con las corrientes que hablan de la crianza autorregulada y entonces es como esta confianza de que los niños como animales van a saber lo que tienen que hacer y van dejando que los niños lo vayan haciendo a su tiempo, ¿no? Entonces se vive de manera negativa que se fuerce cualquier tipo de avance que no sea natural en los niños, ¿vale? Os traigo algunos ejemplos de los contenidos que se pueden compartir de esta corriente, ¿no? Pues bueno, hay una idealización de la lactancia materna, ¿no? Y se vive la lactancia como algo que tiene que ver con el amor. Aquí vuelve otra vez esta creencia de la madre tradicional, de esta identificación de lo que es el amor con el vivir para los demás, el satisfacer las necesidades de los demás y el cuidar a los demás, ¿no? O sea, yo desde mi punto de vista creo que el amor es otra cosa, ¿no? No es que te conviertas en sirviente de tu descendencia, que es lo que me encuentro yo luego mucho dolor en las familias con las que trabajo con adolescentes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso daría para otra charla, pero bueno, lo dejo ahí porque creo que es muy importante este mensaje que confunde el amor con este servilismo, esta entrega total, esta disponibilidad total y esta expectativa de que las mujeres siempre tenemos que colocar lo nuestro en un segundo plano para atender los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis esta imagen de la teta, ¿no? Y de esta asociación de la lactancia con amor. Entonces, de alguna manera, las madres que no pueden dar el pecho o que eligen no darlo, pues pareciera que son madres que no quieren a sus hijos, ¿no? Aquí hay otro mensaje que os voy a leer, que es, mamás, paremos nuestro ritmo, dejemos el cansancio y el mal humor de lado y disfrutemos de la inmensa dicha que supone tener a nuestro lado a nuestros maravillosos hijos. No dejemos que nos digan cómo criarlos, no caigamos en imposiciones y dogmas. Para una madre, crecer junto al fruto de su vientre es algo único y especial. Deleitémonos con su compañía, con su voz, su olor, su calor. Disfrutemos de sus besos, de sus caricias y abrazos. Vibremos con sus ideas, sus historias y sus retos. Aprovechemos la inmensa oportunidad que la vida nos brindó al regalarnos el don de la maternidad, ¿vale? Bueno, veis que aquí hay como una predisposición de colocarnos nuestra vida, ¿no? Al servicio y admiración de el otro, ¿no? El hijo. Bueno, aquí tenéis otros ejemplos, ¿no? Yo hago leche, ¿cuál es tu superpoder, ¿no? Esta reivindicación de la lactancia como algo imprescindible. Aquí tenéis también en un foro, ¿no? De estos de redes sociales que esta responsabilidad, ¿no? Mamá, háblame con amor para crecer emocionalmente sano, guiado por tu afecto, ¿no? O sea que hay una parte, ¿no? que me parece
esta responsabilidad enorme que recae sobre las madres, que parece que no pueden perder nunca los papeles, porque ellas tienen el poder de traumatizar profundamente a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, dice, mamá, recuerda que soy un lienzo en blanco. Además parece que te hablan los hijos directamente, ¿no? Y no una persona ahí. Que tu amor es mi esperanza para no tener miedo y fortalecer mi naciente equilibrio emocional, ¿no? Un peso enorme sobre las madres. Vale. Ahí, aquí veis, ¿no? Esta idea de los mamíferos, ¿no? No perdamos el instinto mamífero para la supervivencia saludable de todos los bebés, ¿no? O, por ejemplo, el tema de los principios de la crianza con apego, ¿no? Prepararse para el embarazo, el parto y la crianza, alimentación con respeto, consideración, atención al requerimiento del niño desde su nacimiento con sensibilidad, contacto maternal prolongado, seguridad nocturna, física y emocional para que el niño concilie el sueño, conceder atención amorosa todo el tiempo, implementar en el día a día la disciplina positiva y equilibrar la convivencia familiar y la vida personal. Pues si tienes que estar concediendo atención amorosa todo el tiempo, ya me dirás tú cómo equilibras la vida familiar con la personal, pero bueno, estos son los mandatos de la crianza con apego, ¿no? Entonces, bueno, Sharon Hay habla de esta crianza ya en 1998, bueno, esta crianza con apego natural o respetuosa, sitúa las necesidades de la criatura en primer lugar. Considera a las madres como principales responsables de la crianza, en la que se asume un profundo compromiso emocional. La madre dedicará su tiempo y su energía a atender las necesidades y deseos de sus criaturas en cada estadio del desarrollo. Es gracias a esa entrega de la madre que el niño podrá tener autoestima, salud mental y seguridad emocional. Los padres son ayudantes adicionales, es decir, su papel consiste en que las madres estén bien para que ellas puedan dedicarse por completo a los niños. Recomienda métodos educativos basados en la autodisciplina, el razonamiento y la negociación, ¿vale? Que así de primeras esto no tendría por qué ser algo negativo. Recomienda, bueno, parte del supuesto de que los niños son siempre inocentes y puros, y es esta vuelta o este retorno a la naturaleza, pero le quieren dar como un discurso científico, ¿no? a lo que ellos plantean. Bueno, desde alguna parte del movimiento feminista se considera que esta maternidad intensiva es una maternidad moral, porque si no haces todas estas cosas estás perjudicando a tu hijo, que ese es el mensaje, ¿no? Y le estás perjudicando gravemente. Así que todos los problemas que tenga tu hijo después serán responsabilidad de las mujeres. Separa a las mujeres, por tanto, en buenas y malas madres. La maternidad intensiva se presenta también dentro de un discurso anticapitalista y ecologista, porque dice sacar a las mujeres del mercado de trabajo y de la dinámica de consumo. Es una maternidad de clases altas que se apoya en la explotación de terceros, ¿no? Porque para que una madre pueda estar todo el tiempo con su hija o su hijo, con su cría, obviamente hay otras personas que tienen que estar haciendo el resto de tareas, ¿no? Así que os he hecho un listado de algunas de las exigencias que esta maternidad intensiva plantea, porque son muchísimas y, como os decía antes, creo que hay muchas mujeres que se desaniman, ¿no? Si piensan que ser madre tiene que ver con cumplir con todas estas exigencias, y si no las cumples estás perjudicando gravemente el desarrollo físico, emocional y mental de tus hijos, ¿no? Hablamos de parto natural sin anestesia, y hay una confusión aquí entre el dolor y el amor, que también está presente en otras dimensiones de la vida de las mujeres, como puede ser la sexual. Parto en casa, la cesárea es vista como antinatural, y entonces se transmite este mensaje de que las mujeres que han tenido hijos por cesárea no han parido o son menos madres. Se denuncia la violencia obstétrica, que yo creo que esto es algo positivo.
bueno, el poder mágico de la placenta, que en algunos casos te la disecan y te la hacen polvo para que te la puedas tomar en cápsulas. Aparece estas doulas, ¿no? Estas como asistentes de embarazo, de parto y posparto, que me parece paradójico porque por un lado estás planteando que la naturaleza te va a dar todo lo que deberías saber, pero por otro lado necesitas comprarte un montón de libros y doulas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, lactancia exclusiva, prolongada y a demanda, el colecho, el porteo, la crianza con apego, crianza autorregulada, ¿no? Respetar los ritmos del bebé. El confinamiento maternal, en muchos casos son corrientes antivacunas porque se piensa que las vacunas perjudican a los niños, se tiende más a medicina natural homeopática, puede haber una tendencia al homeschooling o a colegios de pedagogías alternativas. Los niños tienen libre acceso al cuerpo de las madres, por ejemplo, para amamantar en cualquier momento, ¿no? Se busca una alimentación saludable, 0% azúcar y a ser posible que sea orgánica, biológica, ecológica, natural. Son antibiberones y potitos porque los consideran veneno y entonces, pues, ¿qué madre quiere envenenar a su hijo? Practican las prácticas estas del baby lead weaning, que es que van dejando que los niños vayan comiendo con las manos trozos de comida, ¿no? De frutas, de verduras, incluso de legumbres. A ser posible los juguetes tienen que ser de madera, de lana, de cera, ¿no? De cosas orgánicas, no de plástico. Se plantea que se debería esperar 7 años entre hijo e hijo para poder darle a cada hijo todo lo que necesita en el primer septenio para estar bien. El hijo se convierte en el proyecto de vida y en el eje de vida de la mujer. El padre tiene que aceptar su rol y ser feliz ahí, apoyando a la madre y al niño para que tengan una relación súper especial. La madre como identidad casi única, es decir, que el resto de identidades de las mujeres se minimizan o desaparecen. El padre como ayudante o facilitador, dedicación a la crianza al 100%. La madre no trabaja o trabaja a media jornada porque si no estaría perjudicando a sus hijos. La vida social y adulta está limitada a temas de crianza, los grupos de lactancia, padres, la tribu. La vida conyugal queda desplazada muchas veces por el tema del colecho y hay, bueno, conflictos intergeneracionales porque estas madres van a ser también muy exigentes con las abuelas en relación a lo que tienen que hacer las abuelas para que sus hijos vayan bien, ¿no? Entonces, pues suponen mucho estrés para estas abuelas que tienen que intentar también cumplir con todas estas demandas o con todas estas exigencias de este modelo. Entonces, a mí me surgen muchas preguntas en relación a este modelo de maternidad intensiva, ¿no? Que me conflictúa mucho y que además es que cada vez tiene más y más espacio y más fuerza dentro del feminismo. Entonces yo me pregunto cosas como, ¿el bebé solo necesita de la madre para su bienestar material y emocional? Y aquí no solamente estoy pensando en el padre, estoy pensando en más personas, ¿no? ¿No será este un nuevo viejo mandato para nosotras? ¿Es acaso lo biológico lo que garantiza los buenos tratos a la infancia? ¿Es la madre biológica una figura insustituible? ¿Cómo se ajusta este modelo a una pareja homosexual o a las personas trans? Mientras la madre se entrega al 100%, ¿quién se ocupa de lo doméstico o quién consigue los ingresos de la familia? ¿La mujer que cría con este modelo puede ser sujeto político? Es decir, puede estar en la calle luchando o reivindicando cambios. En la actualidad, pues ¿a qué se debe la gran cantidad de producciones culturales y científicas en esta dirección? ¿No? Porque hay muchísimas publicaciones en papers y también muchísimos libros, muchísimos foros, muchísimos espacios, ¿no? En caso de divorcio, ¿no? Según este modelo, ¿la custodia debería de ser siempre para la madre? ¿No será también que interesa que las mujeres vuelvan al hogar? ¿Qué hacemos con los padres que no se quieren implicar, ¿no? ¿Qué hacemos con los padres que se quieren implicar más, que no quieren estar solamente en este espacio, ¿no? De apoyo a la madre en su relación con el hijo, ¿no? Y una pregunta que a mí también me interesa muchísimo, muchísimo, muchísimo es
por qué cada vez más mujeres se adhieren a esta corriente, ¿no? Y por qué cada vez más mujeres feministas se adhieren a esta corriente y por qué también cada vez más hombres que también se identifican como feministas aceptan esto, ¿no? Entonces, me gustaría poder reflexionarlo con vosotros, a ver qué me comentáis. Así como un momentito para hablar, si alguien quiere, porque me interesa un poco. Amelia, Sí. mira, no sé, la reflexión que he estado haciendo sobre lo que has ido comentando sobre este último maternidad, a mí lo que me parece es que también vuelven hacia atrás porque al final, como tú dices, estamos en el momento de Superwoman y al final lo haces todo fuera y dentro de casa. Entonces yo creo que llega un momento en el que han dicho, antes de hacerlo todo dentro y fuera, pues me dedico solo a lo de dentro, ya que las dos cosas es inviable y que me apoyen en las dos cosas es inviable. Vamos, es Ajá. una manera de, vamos, lo que yo he entendido más o menos, no sé si estoy en lo cierto. Bueno, me parece una reflexión muy interesante. Es decir, como que sería algo así como una consecuencia de la imposibilidad de ser Superwoman, ¿no? Eso es. O sea, la imposibilidad de ver que toda la igualdad que quieres conseguir es inviable, me es más fácil retroceder y al menos quitarme la parte económica, por así decirlo, pues que me sustenten, pero me dedico solo a una cosa. Ajá, vale, muy bien. Sí, me parece una opinión muy, muy interesante. ¿Qué más se os ocurre? Pilar, actívate el audio, por favor. Ya, ahora. Estoy un poco de acuerdo con lo que ella dice, aunque no sé, quizá me parezca un poco más de mi época que de la que estamos viviendo, pero yo lo que veo también ahora, porque lo estoy viendo con mi nieto, es que hay mucha presión sobre todas esas cosas que tú has contado, que yo identifico perfectamente en lo que estoy viendo ahora y que de alguna manera te meten presión para que si no haces todo eso que parece que la ciencia o la gente que entiende lo considera indispensable, vas a ser una mala madre o vas a conseguir que tu hijo no sea feliz. Y al final yo lo que veo es una dependencia de las madres absoluta de lo que quiere el niño. Y no sé, supongo que con el tiempo veremos los resultados, cómo va a resultar eso de aquí a unos años, de ese niño que se acostumbra a hacer siempre lo que quiere y que siempre lo obtiene, cómo va a poder asumir luego que vive en un mundo que no es ese que él Que no ha es esa vivido nube desde pequeño. rosa, ¿no? A ver. Exacto. Muchas gracias, Pilar. Laura. Hola. Yo no sé, bueno, creo que en la otra sesión, yo creo hablamos un poquito así del tema y a mí me sorprende que yo tengo un niño, mi hijo mayor tiene 11 años ahora, ¿vale? Cuando yo llegué al mundo de la maternidad, me encontré con esa maternidad intensiva. Y yo fui cogiendo cositas de aquí, de allí, porque a mí intensivo no iba conmigo. Sí que yo creo que por lo que yo veo a mi alrededor, nos pega más el rollo Superwoman. Y al final trabajas fuera de casa, sobre todo, digamos, en un nivel a lo mejor un poco una clase media acomodada, por decir, una clase trabajadora acomodada. Me sorprende y no sé hasta qué punto esa sensación que tienes de que dentro del feminismo, bueno, que te lo has estudiado y todo esto, o sea, perfecto, me refiero, pero que eso que ves ahora como que vuelve otra vez, o es que a lo mejor no se ha ido desde los 11 años que tiene mi hijo mayor, esa cosa de maternidad intensiva, yo no sé hasta qué punto es real o es lo que nos devuelve las redes sociales, porque muchas veces, o sea, yo también llego a la conclusión, como pasa con los feminismos de ahora, con el feminismo radical clásico, súper en contra de estos nuevos feminismos y tal, no sé hasta qué punto es el ruido enorme que hacen algunas, perdonad, que el gato es intenso también de narices,
no sé si es el ruido enorme que hace mucha gente en redes sociales, pero que luego realmente el grosso de la sociedad no es así. Y me pasa un poco con esto, con la maternidad intensiva, que yo no sé hasta qué punto es porque hace mucho ruido en redes, porque yo lo que veo a mi alrededor, claro, ya te digo que no sé las que vienen un poquito más por detrás de mí, si es que ha vuelto a ponerse esto de moda. A mí me flipa, o sea, yo no sé, y me choca mucho con el concepto de feminismo, porque no entiendo darle ese aura mágico a la maternidad, ponerlo por encima siempre de los padres, lo que tú decías, y yo esto sí que lo he planteado en la asamblea feminista de aquí de Tres Cantos, alguna vez hemos tenido debates sobre esto y sí que lo he dicho, digo, pero entonces, ¿qué pasa con otras maternidades? ¿O qué pasa si yo en vez de tener un padre, ¿vale? Como padre de mis hijos, tengo a una madre. O sea, Claro. entonces, ¿quién es? ¿La que ha parido? ¿O más madre que la otra? O sea, es que no sé, es como muy loco todo, no me convence. Y me choca mucho con el feminismo. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Quizás, yo he de decir que quizás yo tengo la sensación de que son más de las que son, porque en mi trabajo me lo encuentro con frecuencia, ¿no? Al ser psicóloga de menores y familia, y muchas veces pues me lo puedo encontrar y yo puedo tener la sensación de que es más numeroso. Pero mira, justamente Pilar decía que le está pasando a su hija, ¿no? Y seguramente, o sea, yo creo que todas conocemos, ¿no?, alguna madre que bueno, pues que está como siguiendo, ¿no?, estas recomendaciones, ¿no?, sobre el bienestar. Yo espero, me encantaría que fuera más en redes que en la realidad, aunque también he de decir que yo creo que lo que se comparte en redes crea realidad, ¿sabes? Entonces, eso también ahí me parece, bueno, yo sí que las veo y puedo tener esa sensación de que son más de las que son, pero yo me las encuentro bastante, sí. Por curiosidad, ¿cuántos años tiene tu nieto, Pilar? No, El sonido, audio. tienes que activarte el micrófono. No. Ya. Sí. A ver, yo soy madre de hace mucho tiempo y me parece que el problema se sigue arrastrando y va tomando ciertas derivaciones. Yo soy de las, podemos decir, feministas del año 75, que tú comentabas antes, y fui madre en el 85. Y yo creo que es algo sobre lo que seguimos. A ver, el problema con el que nos encontramos las que fuimos madres en aquella época era que no había guión ni había nada. No sé si afortunadamente o por desgracia. Y nos apañamos como pudimos. Seguíamos trabajando, recurríamos a lo que podíamos, guardería, madre, lo que fuera. Y de alguna manera teníamos que llenar todos los espacios y además con unos parejas o padres que no eran tan colaboradores como los de ahora. No éramos Superwoman en absoluto, pero no teníamos más remedio que cubrir todo. Ahora creo que se sigue arrastrando lo mismo, solo sí, que no, se está pero te preguntaba preguntaba la edad de tu nieto por lo que habías comentado de que tú percibías Tu también un hija. poco Sí, eso sí, en tu hija. ¿Qué edad tiene tu nieto? 2 años y medio. O sea, que es como, sí, como en boga ahora, vamos. Sí, sí, muy en boga ahora. Sí. No, y además es que ella es una profesional de la enseñanza, con lo cual esas cosas que ha explicado Amalia son, vamos, su hoja de ruta. Yo es que creo que el problema también es que, o sea, a mí la sensación que tengo, como decía antes, es de lo que yo veo en el cole y tal, es como esa Superwoman cogiendo cositas de la intensiva. O sea, y además, como tenemos exceso de información por todos lados, es como, no, el azúcar no, o sea, y hay una obsesión con que, vamos, o sea, es que como le des un bollicao, vamos, es que te está mirando medio parque mal.
O cuando, Bueno, cuando vas a Eso llevar... también lo tenía yo, eso también lo tenía yo. En la Claro, cuestión de la cua- alimentación sí que era bastante. y Pero bueno, y yo con creo lo- que esos son yo creo que son unos conceptos que haces unas líneas y ya está, sin llevarlos a unos extremos. No sé, todos nos hemos, a ver, los que nos hemos criado en la época mía, no teníamos todas esas cosas a nuestro alcance, con lo cual Claro. comíamos de una manera como más natural, digamos. Mm. Y después se fueron introduciendo cosas que yo sí que es cierto que en mi época me negaba a ese tipo de cosas para mi hijo. Yo no le di un caramelo hasta que por un error alguien se lo dio, el niño se metió el caramelo para quitarle el papel, le supo dulce y le gustó. Claro. Y me decían, tú eres tonta, pues tendrá que probar los caramelos. Bueno, pues sí, pues cuando lo prueben le gustarán, pero de momento si no se lo doy, no lo va a echar de menos. No sé, son una serie de conceptos para mí un poco simples y que ahora me da la sensación, es mi sensación, de que se están desorbitando bastante. Claro, sí. Pero bueno, yo he lanzado muchas preguntas ahí, ¿eh? Porque Sí, es verdad que, y muy complejas. claro, ¿no? Es decir, desde este punto de vista, pues las custodias deberían ser siempre para las madres en caso de separación y divorcio. Lo que os he dicho, ¿no? Si lo biológico garantiza los buenos tratos, ¿no? Que si es lo biológico es lo único que, claro, como yo trabajo en servicios sociales y ahí está mi compañera también trabajadora social, Rosario, que pues muchas veces sabemos que lo biológico no es suficiente para garantizar los buenos tratos, la protección de los niños, ¿no? Y a veces tenemos familias acogedoras o adoptivas que funcionan muy bien y no tienen como ese vínculo biológico, ¿no? Que lo demuestra detrás. Entonces, claro, hay que ver ahí qué tipo de mensajes mandamos, ¿no? Y porque darían también ahí para Y esa luego, reflexión. perdona, Amelia, dices de la custodia, pero por ejemplo con los permisos de paternidad y maternidad pasa lo mismo. O sea, y esto también es algo que yo he debatido, que yo soy súper partidaria de permisos igualitarios precisamente para que no haya esas diferencias en el mundo laboral, para que a mí no me tiren atrás en una entrevista por una posible baja de 4 a 6 meses, por un embarazo, más lactancia, y sin embargo ellos creo que ahora tienen 2 meses, me parece que son. Sí. Para mí lo ideal sería que esos permisos sean iguales para que no hay duda, o sea, ya sí, la duda de contratar a una persona que puede tener hijos o no, ya no va a depender del permiso de paternidad o maternidad. Y sin embargo, es verdad que en este tipo de maternidades lo que se dice es, bueno, vamos a intentar conseguir primero los 2 años de la madre y luego ya veremos lo del padre. Eso es. Pues Sí, me parece una locura, claro, están en personalmente. contra de los permisos de paternidad iguales e intransferibles. Y yo además te diría que no solamente por el tema de la mujer en el mundo laboral, sino que a nivel vincular se sabe y se ha estudiado que cuanto antes se vincule el hombre, más de calidad, más duradero, mayor implicación del padre en la crianza. Entonces, muchos de nosotros o de nuestros padres tuvieron padre cuando llegaban a la adolescencia, porque hasta ese momento el padre era como una figura inexistente, ¿no? Y lo que se sabe además es que la oxitocina, que es la hormona que está vinculada con la experiencia afectiva y con los vínculos, crece en todas las personas que se dedican a los cuidados. Entonces está también demostrado científicamente que si los hombres cuidan, sus niveles de oxitocina crecen y esa hormona, ¿vale? Además, incrementa estas cualidades que somos más empáticos, más sensibles, ¿no? más cálidos y afectuosos. Entonces, bueno, también está el tema de dejar que los hombres se impliquen y dejen fluir la oxitocina por su organismo. Así que eso es importante. Una cosa, yo todavía sigo compartiendo la pantalla, ¿verdad? ¿La estáis viendo? Sí, sí. Sí. Vale, genial. Bueno, pues ahora voy a hablar, bueno, algunas reflexiones en relación a los 4 modelos que me parecen importantes. Mirad qué preguntas. ¿Quién pierde en todo y cada uno de estos modelos? ¿Alguno de estos modelos ha traído paz y tranquilidad a las mujeres? ¿Alguno deja de desarticular a las mujeres en la lucha feminista? ¿Alguno deja de culparlas de todo? Pues efectivamente.
Vamos. Bueno, pues empezamos con otra de las realidades de las mujeres en relación a la maternidad, el movimiento de las no mothers o no madres, ¿vale? Así que vamos allá. La infecundidad va en aumento en los países occidentales, ¿no? Y ya está alcanzando tasas del 25%. ¿Esto es consecuencia del mercado laboral, que es precario, del estilo de vida, o es una elección libre y voluntaria? Le damos importancia a nuestra carrera profesional, a la independencia económica, al disfrutar de la vida, al pensar en ti, permitirse sentir el deseo y buscar satisfacerlo. Y muchas mujeres piensan que a los 30 aún son jóvenes para tener hijos. Y esto es así. Tú le preguntas a una chica de 29, 30, 31, 32 años si quiere tener hijos y muchas te contestan que sí, pero más adelante, ¿no? Y yo Esa soy yo. Bueno, algunos datos sobre las no madres, ¿vale? El 25% de las mujeres nacidas en los 70 no será madre. En 2017 habrá más muertes que nacimientos por primera vez desde la Guerra Civil, y esto es una constante. Las razones principales que salen en los estudios que se hacen tienen que ver por un 2% por motivos biológicos, es decir, infertilidad, un 5% por decisión personal y un 18% por falta de condiciones materiales y emocionales, ¿vale? El 45% de las mujeres entre 30 y 35 años no tiene pareja. Y las españolas tienen su primer hijo, como os he dicho, a los 30,6 años. Son las europeas que más retrasan la maternidad. Y esto yo creo que da para reflexionar un montón, ¿vale? Ahora, las mujeres sin hijos son una amenaza, ¿no? Para la institución de la maternidad y el destino biológico de las mujeres. Es decir, es una amenaza para el patriarcado. Cuestionar la maternidad sigue siendo un tabú, y esto es, lo vimos súper claro en el 2016 cuando esta socióloga israelí, Orna Donat, publicó su ensayo sobre las madres arrepentidas, ¿no? Y una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales. Así que bueno, en relación a este libro, que bueno, desató un montón de polémica y de publicaciones en los medios y en las redes, yo he tenido esta conclusión, ¿no? Las mujeres pueden arrepentirse de no ser madres, porque además esto es un mensaje que se repite constantemente. Te vas a arrepentir, pero parece que nunca nos podemos arrepentir de haberlo sido. Es como una experiencia vital que está negada, ¿no? Y que hasta que esta socióloga no lo puso sobre la mesa, pues no habíamos hablado de ello. Y con esto de que las mujeres pueden arrepentirse de no ser madres, os cuento que en nuestro país, para conseguir la esterilización, la ligadura de trompas, se necesitan cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, para las mujeres de 25 años que se quieran ligar las trompas, tienen que tener por lo menos 3 hijos. A las mujeres de 30 tienen que tener por lo menos 2 hijos para que se permita el acceso a la ligadura de trompas. Y a las mujeres de 35 con 1 hijo. Es decir, que no se permite que las mujeres puedan esterilizarse. No, ¿Qué pasa con los hombres? Perdona. No, no es lo mismo. No, yo creo que los hombres no tienen, para la vasectomía, no tienen ese como protocolo que se tiene que cumplir. ¿Pero no es un poco heavy? Bueno, pero es así porque, y cuando tú se lo preguntas a los profesionales médicos y ginecológicos que por qué es así, aparece esta idea del arrepentimiento, que lo hacen porque las mujeres se pueden arrepentir en el futuro, ¿no? Cosa que no se plantea en los hombres. Si los hombres se quieren esterilizar y hacerse la vasectomía, es mucho menos probable que a ellos les llegue el mensaje de te vas a arrepentir de no ser padre, ¿no? Entonces, por eso os decía, ¿no?, en esta diapositiva que estáis viendo, que las mujeres con mucha probabilidad se pueden arrepentir de no ser madres, pero no se pueden arrepentir de haberlo sido, o al menos esa experiencia está oculta, ¿no?, socialmente, ¿no? Por eso cuando esta mujer publicó este libro se montó un revuelo inmenso, ¿no? Así que, bueno, pues eso os cuento aquí. Bueno,
A lo largo de la historia, yo creo que se ha visto las mujeres sin hijos, que por cierto, cuando en la antigüedad las mujeres no podían tener hijos, bueno, cuando una pareja era infértil, la culpa siempre era de la mujer, ¿no? Y era justificación para poder divorciarte y sacar a esa mujer de tu vida. Pero bueno, yo creo que a la mujer sin hijos hoy en día se la sigue viendo como una mujer egoísta, inmadura, rara, mala, amargada, malhumorada, que es una loca de los gatos o de los perros, ¿no? Y que odia a los niños, ¿no? Entonces, tenemos ahí como esto en el imaginario, ¿no? Por eso muchas veces la gente cuando se encuentra con una no madre, pues suele preguntarle, ¿pero por qué? ¿Por qué has decidido no ser madre? ¿Por qué no quieres, no? Bueno, y aquí os pongo algunas viñetas o algunos productos culturales que todavía son minoritarios, pero que ya están, que legitiman esta experiencia de no ser madre, ¿no? Entonces está una mujer viendo el móvil y dice, tengo hambre, y le dice la mujer, dile a tu madre que te alimente. Y le dice el niño, tú eres mi mamá. Y en ese momento se despierta súper asustada, como si hubiese tenido una pesadilla horrible, ¿no? Bueno. Los mensajes, ¿no? que reciben las mujeres en relación a este tema, ¿no? Es esta idea de una mujer sin hijos es un jardín sin flores, se te va a pasar el arroz, que es como el estresante, ¿no? del reloj biológico, y a partir de determinada edad esta pregunta constante de ¿para cuándo, ¿no? vienen los niños? ¿Cuáles son las amenazas que recibimos las mujeres, ¿no? en torno a esta no maternidad? Pues te vas a quedar sola, nadie te va a cuidar cuando seas anciana, ¿no? cuando te hagas vieja, nadie te va a ir a visitar a la residencia, tendrás una vejez triste, te vas a perder el mejor amor de la vida, te vas a arrepentir, y esto es un mensaje, ¿no? como os decía, que se repite constantemente, y entonces está sembrando constantemente la duda, o que serás una mujer incompleta o tendrás una experiencia de vida incompleta. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué os parece? ¿Estáis de acuerdo o no con que estos son los mensajes que reciben las mujeres que no son madres? ¿No? Sí, creo que sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, Totalmente de acuerdo. Sí. Y sobre todo cuando además tu pareja también te lleva unos cuantos años. ¿En qué sentido, Esperanza? Perdona, Amelia, que me rías, que está por aquí escuchando él. No, me refiero que muchas veces si encima tienes una diferencia de edad, es como que el peso cae sobre ti, ¿no? Hombre, es que él se hace mayor, ¿no deberías tener hijos ya? Ya bueno, se hace mayor, pero yo no. Ya, ¿no? Sí, sí. Y aparte que al final si no eres madre, la gente da por hecho que tienes un montón de tiempo libre y las posibilidades de que te encalomen cuidar a los padres mayores o no hacer un montón de cosas pues son mayores que la gente que tiene hijos. Es como el tiempo de la gente que tiene hijos o de las mujeres con hijos es más legítimo, ¿no? Es como, joder, es que yo tengo que llevar a los niños a las extraescolares y si una persona contesta ya, pero es que yo tengo una obra de teatro o es que he quedado para ir al cine, pues parece como que eso es menos legítimo, ¿no? Es como que las mujeres sin hijos pues tienen que estar ahí, porque las que tienen hijos pues no pueden, ¿no? Bueno, es que la prioridad socialmente es la maternidad. Luego Claro. Entonces te están haciendo constantemente saber que lo tuyo será importante, pero por detrás de la maternidad de los que tienes alrededor. Eso es la maternidad, pero para el trabajo no es lo importante. Claro. Luego, me refiero que es que luego el mundo está lleno de contradicciones, nos dan por todos los lados, da igual, lo que hagamos. Exacto. Es la maternidad y es el cuidar también de los mayores o de los otros que tienes a tu alrededor. Eso es. Pero yo os diría que también esta exigencia también llega a las abuelas, que las abuelas pueden vivirse como malas abuelas porque se quieran ir al cine en lugar de quedarse cuidando nietos. Totalmente, lo he visto. Eso muy heavy, ¿no? también. Y se puede vivir con mucho sufrimiento que la abuela no Yo eso no recuerda lo siento, ¿eh? Bueno, pero es algo por si hubiera podido quedar algún resquicio de eso cuando he hablado antes. No, pero es verdad que hay muchas veces que hay parejas que en consulta a mí me pueden expresar el malestar con su familia política o con su familia de origen,
porque pues la abuela no está comportándose como se tiene que comportar una abuela, que es dejándolo todo por los nietos, ¿no? Y entonces tú tienes una abuela que dice, pues no, chica, yo, vamos, te cuido a los nietos y están malísimos y hay algo que tal, pero yo pues también quiero ir al cine, quiero irme de viaje, quiero tal, y esa pues es vivida, pues ya es la versión de la mala madre, pero en versión mala abuela, ¿no? Porque está dando espacio a su tiempo, a su placer, a sus derechos. Entonces, bueno, ahora os voy a enseñar algunos de algunas, como estas nuevas construcciones culturales en relación a las no madres, pero reivindicando su lugar, ¿no? Me encanta. Una cosa sola, Amelia. Con lo que decías antes de Sí. retrasar la maternidad, que también es algo que escuché hace poco, cada vez hay más empresas que entre sus beneficios sociales, si antes te daban tickets de comida, el transporte, no sé qué, ahora está congelación de óvulos. Sí. Ole, ¿eh? O sea, que tiene, porque además vale una pasta realmente. Y entonces Muchísimo, ya como un sí. beneficio es, no te preocupes, tú tienes tu periodo de profesional, no sé qué, no sé cuánto, y congelamos tus óvulos y ya hasta luego que te a los 30 y jubiles. pico, claro, a los 30 y pico, 40, hasta donde llegue la ciencia, a los 45, no importa, ya serás madre. Pero denos tus mejores años para el mundo laboral y la empresa. Y eso me parece también muy heavy. Claro, pero Amelia. fijaros, yo la reflexión que hago aquí es, Amelia. las mujeres nos incorporamos al mundo laboral, a un mundo laboral hecho para hombres. Los hombres no tienen esos periodos de fertilidad que tenemos las mujeres. Entonces las mujeres, al incorporarnos a ese mundo de hombres, nunca se ha tenido en cuenta nuestros tiempos y nos están forzando a estar fuera de los tiempos porque tenemos que seguir ajustándonos a un mundo de hombres, hecho por y para los hombres. Entonces, si nosotros tuviésemos en cuenta de verdad, ¿no?, también la naturaleza de las mujeres, pues tendríamos que tener en cuenta otros tiempos, ¿no? Entonces, pues es verdad que eso está siendo así y muchos de los problemas de infecundidad o de infertilidad tiene que ver con que las mujeres se disponen a ser madres cuando su fertilidad es mucho menor porque ya son mayores. Es para el mundo de los hombres y del ultracapitalismo. Claro. O sea, es ya la combinación total. Pero yo también ahí veo un problema y es que, vamos, lo estoy viendo por las calles y es que se está retrasando tanto que luego cuando deciden ser madres, el tiempo cronológico, o sea, vamos, sí, el tiempo siempre cronológico, se les agota y cuando no se quedan embarazadas enseguida recurren a la fertilidad programada, sí, o como lo queramos llamar, y vienen 2 o más, con lo cual el problema se multiplica. Sí. Porque a mí, por lo que me han contado, de tener 1 a tener 2 no es una progresión aritmética, sino geométrica, con lo cual el problema se te pone muchísimo más gordo. Claro. Y yo estoy viendo muchísimos gemelos por la calle, o sea, es que no hace falta buscarlos, sí, cuando no más. Sí, sí, sí. Y sí, sí. Y además, ¿sabéis? Yo, claro, leyendo cosas para prepararme esta charla, se considera que una pareja es infértil cuando después de un año de intentarlo no se quedan embarazados, ¿no? Pero yo muchas veces pienso que con los ritmos de vida que llevamos tan sumamente intensos, ¿no? Las exigencias de esta sociedad hiperactivada, que para sentir que estás haciendo algo con tu vida tienes que hacer 20.000 cosas. Yo es que creo que y encima, si ya tienes hijos y los tienes encolechando en la cama ¿no? y tal, o sea, claro, o sea, yo me preguntaría cuántas relaciones sexuales puede tener una pareja de clase media, trabajadora y demás, cuántas relaciones sexuales pueden tener en un año, porque es que, que supongo que también eso habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Que el estilo de vida tampoco favorece y el estrés y esta hiperocupación, ¿no? Entonces, bueno. Aparte de que yo no sé si científicamente está demostrado, pero el estrés también dificulta, claro, el tema del embarazo. Eso es. Bueno, vamos a reírnos un poco, que he traído aquí un par de chistes para reivindicar un poco el lugar este de las no madres, ¿no? Amelia. Sí. Por favor, di que para hablar hay personas que quieren hablar y no, para que la conversación está secuestrada. Explica cómo hay que levantar la mano
Vale, tenéis que tener un simbolito con una mano para poder levantarla y a mí me aparece y os puedo dar la palabra. Se accede desde el botón que pone En reacciones. Si le dais a reacciones, os aparece ahí, levantar la mano. ¿Tenéis un clic de reacciones? No. Sí. Tiene que haberlo. Y entonces... Bueno, a lo mejor con el móvil sale distinto, no lo sé. Desde luego con el ordenador sí, aparece reacciones y pone levantar la mano. Es correcto, Laura. A mí me salen los puntitos en la tablet, ¿eh? Lo digo por si alguien le ayude. Sale 3 puntitos. ¿Salen puntitos? Vale. Vale. De todas formas, ¿hay alguna persona que quisiera intervenir en este momento y yo no le he visto? ¿No? Vale. Pues continuamos con lo que os decía, que vamos a reír un poco. Es que me encanta esto que lo vi un día. Dice, que dejéis de amenazar a las mujeres con acabar solas y con gatos como si ese no fuera el sueño de muchas. Fijaros, aparecen cada vez más estudios que dicen que las mujeres con pareja y sin hijos son las que tienen un estado de bienestar más alto. ¿No? En tanto no tengas hijos, tus 30 son como tus 20, pero con dinero. Ninguna mujer debería tener que explicar por qué no tiene hijos. Esta sociedad impone un estereotipo de mujer cuya misión en la vida es el de ser madre, como si no tener hijos fuera un defecto o un error de una vida incompleta. No son los hijos los que completan a las mujeres ya venimos completitas de fábrica. ¿No? Bueno, ahora entramos a la otra realidad de las no madres, que son todas aquellas mujeres que no tienen hijos porque no han podido tenerlos, ¿no? La sociedad tiene sobre ellas una mirada compasiva de muñecas rotas. Aparecen problemas de salud mental, se elaboran duelos difíciles, a veces no reconocidos socialmente. Los procesos de reproducción asistida, ¿vale?, que tienen un 30% de éxito y un 3% de los nacimientos hoy en día se deben a estos procesos, generan muchísimo estrés, muchísima ansiedad, se convierten en una obsesión, tensan a las parejas muchísimo, el sexo se convierte en algo mecánico y programado, es un proceso muchas veces muy duro psicológicamente, lleno de frustración. Las parejas y sobre todo las mujeres que tienen que pasar por porque tienen que pincharse hormonas, muchísimas cosas, centran tanto su vida, en algunos casos incluso dejan el trabajo para poder estar tranquilas y no estresadas y que eso favorezca que se queden embarazadas, y entonces cuando después de 7 u 8 intentos, porque además muchas veces es que hay un límite económico, porque además estos procesos pueden costar, cada inseminación pueden ser 5.000 euros, una cosa así, es decir, mucho dinero. Pues cuando no se consigue deja enormes sentimientos de vacío y de depresión, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no?, a las mujeres se las ha convencido de que la vida sin hijos no merecía la pena, ¿no? Y ahora a estas mujeres hay que convencerlas de lo contrario. Y yo creo que ese es un proceso muy complicado, ¿no? En estas mujeres aparecen muchas dudas como ¿voy a ser feliz? ¿Tiene sentido la vida? ¿Trascenderé? ¿No? En este sentido de que dejaré algo, ¿no?, después de que yo ya no esté aquí, ¿vale? Así que bueno, esa es otra de las realidades que nos podemos encontrar hoy en día, ¿no? Las madres que han querido serlo, pero no han podido, ¿no? Muchas de ellas lo viven y elaboran su duelo de manera sana y otras muchas no, ¿no? Porque es verdad que yo creo que el proceso es muy duro y es normal que deje esas secuelas psicológicas. Así que, bueno. También depende de la pareja, ¿no? Sí, claro, depende de la pareja, pero siempre supone un precio, ¿eh? O sea, yo creo que además una de las cosas que yo me puedo encontrar en la terapia, hay mucho malestar en las parejas porque la persona que después de los análisis ha dado como que es infértil, siente que está limitando la vida del otro, ¿no? Que está impidiendo que la otra persona se realice en esa dimensión de la vida, por decirlo así. O sea, tiene mucha carga de culpa, mucha presión, mucho miedo, mucha incertidumbre.
hay un estrés económico también, ¿no? Tú imagínate, ¿no? Porque si yo me paro a pensar, la mayor parte de las parejas que yo conozco, que he visto en consulta, que han pasado por un proceso de reproducción asistida, son parejas que lo han intentado primero naturalmente, luego se han ido a probar medicina natural, ¿no? Pues vitaminas, productos de herbolario, acupuntura, masajes, bueno, un montón de cosas. Cuando esta medicina natural no funciona, ya es cuando van al médico convencional, ¿no? Y empiezan todos los análisis que tienen que ver con la fertilidad, pues tienes que, bueno, pues los hombres tienen que llevar pues su semen para hacer un estudio de esperma, las mujeres les hacen otro tipo de estudios, te cuentan los ovarios. Bueno, la cuestión es que en función de lo que te digan, lo intentas de una manera y de otra, pero si sigues sin conseguir un embarazo, pues al final ya optas por la fecundación in vitro, para lo cual las mujeres tienen que ponerse hasta arriba de hormonas, las tienen que, creo que las sedan o el proceso es con anestesia general o sedación para extraerle los óvulos, ¿vale? Después de esos óvulos extraídos, se coge el esperma y se hace la fecundación en laboratorio por biólogos y entonces de esos, o sea, tienes que cruzar los dedos para que de ahí salgan embriones que salgan adelante. Y después de esos embriones que tienen que salir adelante, se tienen que implantar y esa implantación tiene que salir bien. Entonces, yo creo que inevitablemente eso pone a las personas, a las parejas, en un nivel de estrés, de tensión, de incertidumbre. O sea, creo que hasta las mejores parejas con la mejor relación resienten. Bueno, como os decía, que no creo que haya parejas que no se resientan de un proceso tan duro, tan doloroso, ¿no? Y demás. Así que bueno. La otra realidad que os quería traer en torno a la maternidad y las mujeres, que me parece súper interesante, es la madrastridad, las madrastras, ¿no? En un mundo en el que cada vez hay más divorcios y separaciones, pues fijaros que en nuestras sociedades aproximadamente el 65% de las mujeres y el 75% de los hombres que se divorcian vuelven a casarse o vuelven a emparejarse, ¿no? Entonces, el fenómeno de la familia reconstituida es pues algo muy común y corriente y cada vez será mayor, ¿vale? Y entonces, pues apenas hablamos de padrastros y de madrastras, pero yo ya he traído aquí sobre todo el tema de la madrastra, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Con la madrastridad? Entonces, bueno, entendemos una familia reconstituida como esa estructura familiar en la que al menos uno de los miembros de la pareja trae un hijo fruto de una relación previa y eso convierte a ese adulto que llega a esa relación en padrastro o madrastra, ¿no? Siempre ha habido familia reconstituida, pero la familia reconstituida tradicional solía ser fruto de una viudedad, ¿no? Y entonces había una lógica del reemplazo. Yo me he encontrado todavía a día de hoy en gente mayor, pues que me cuentan, ¿no? Cuando exploro sus historias, pues que dicen, no, es que mi madre falleció y entonces mi padre se casó con su hermana, ¿no? Que era algo como, que sí, que era algo muy habitual. Se casaban a lo mejor con una hermana soltera, ¿no? Para que esa hermana siguiera cuidando a los hijos. Y entonces, bueno, la familia reconstituida tradicional seguía la lógica esta del reemplazo. Y en cambio, en la actualidad, la familia reconstituida actual pues surge con la separación y el divorcio. Es decir, que en la familia reconstituida tradicional había uno de los miembros, uno de los padres biológicos que había fallecido, ¿vale? Y en cambio ahora nos encontramos con familias en las que cohabitan los padres madres con las madrastras y los padrastros, ¿no? Entonces, dentro de esta misma dinámica, ¿no? de la supremacía del vínculo biológico, ¿vale? Siempre se ha vivido como a las madrastras como un vínculo deficitario, ¿no? Se supone que las relaciones con menos naturales y menos normativas, ¿no?
Entonces, todas aquellas estructuras familiares que no se ajustan a ese modelo de familia nuclear donde el vínculo biológico está presente, parece que son familias peores. Bueno, entonces, en nuestros productos culturales tenemos muchísima representación de las madrastras en negativo y prácticamente no tenemos ninguna representación de madrastras en positivo, ¿vale? Entonces, sigue siendo esta figura de muchas de las madrastras, porque la de la Cenicienta tenía dos hijas que eran horribles también, ¿no? Pero, por ejemplo, en Blancanieves o en otros cuentos infantiles, la madrastra suele ser una mujer sin hijos, que encima es odiosa, odia a los niños, es malísima, ¿no? O sea que hay una asociación entre la madrastra mala y la mujer sin hijos. En cambio, las mujeres con hijos son vistas como tiernas, dulces, comprensivas y demás, ¿no? Entonces, bueno. La cuestión es que este rechazo, ¿no? al vínculo no biológico hace que no tengamos ni siquiera una terminología para llamar a estas figuras vinculares de la vida de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces solemos apelarlas como la pareja de mi madre, la novia de mi padre, los hijos de mi pareja. No tenemos una palabra que haga mención al vínculo que se puede establecer con estas figuras, que es un vínculo familiar, ¿vale? Entonces, la madrastra, el concepto madrastra o padrastro es peyorativo y a la gente por lo general no le gusta usarlo, pero es el único término que tenemos que hace referencia al vínculo entre esta figura, que también es una figura familiar, una figura de cuidado, una figura activa, y los menores, ¿no? Vale. Todo adulto que forma parte de la vida de los niños y de los adolescentes debe estar comprometido con su cuidado, su educación y su atención, pero también debería tener cierto reconocimiento también a nivel de derechos y a nivel de registro. Y eso es algo que yo creo de lo que estamos todavía muy lejos. Una de las cosas que a mí también me llama muchísimo la atención es que a lo mejor los menores han vivido 15 años con un padre o una madrastra, pero si la pareja se separa, el vínculo se da por hecho que se tiene que romper, ¿no? O sea, es decir, como si el vínculo de los adultos fuera el determinante, y el vínculo que se ha podido establecer con estos menores pues no tiene ningún tipo de importancia y quiere desaparecer, ¿no? Es como que en nuestra cultura todavía no permitimos que las madrastras y padrastros puedan conservar ese vínculo después de la ruptura de la pareja, algo que no sucede con los padres biológicos. ¿Se me ha entendido esto? ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, desde mi punto de vista como profesional, creo que siempre será mejor que este compromiso de cuidado con los menores esté basado en el afecto mutuo, y para ello es importante que todos y cada uno de los miembros de estas familias reconstituidas se sientan que forman parte de un proyecto familiar, ¿vale? Así que, bueno. De lo que sería el feminismo interseccional, el feminismo queer o el transfeminismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la portada de un libro que me ha resultado muy interesante, que son experiencias de maternidades pues diferentes, ¿no? Que es el de maternidades queer. Entonces, estas maternidades disidentes, que también son actuales y están presentes hoy en día, tienen, un segundo, mis perros, cuestionan el vínculo biológico, ¿vale? Entonces plantean que madre no se nace, sino que se elige serlo. Y plantean que la madre es la que cría y la que cuida, y no tanto la que gesta y la que pare, la que tiene un parto, ¿vale? Se cuestiona el binarismo de género, ¿vale? Se cuestiona también todo lo que son las maternidades heteronormativas. Y entonces aquí estamos hablando de las maternidades LGTB, maternidades poliamorosas o maternidades en solitario, ¿no? Estas personas que deciden ser padres, o sea, que ser madres sin tener pareja. Entonces, se plantea que la maternidad y la familia son sujetos políticos. A ver, si os paráis a pensar, las maternidades LGTB son súper, yo creo que son muy revolucionarias
porque en una pareja de mujeres lesbianas, pues una pone el óvulo, pero la otra no puede poner óvulo, por decirlo así. Entonces, lo genético, o sea, lo biológico y lo genético solamente está puesto en el hijo por uno de los miembros de la pareja. Y el otro lo que tiene, no hay un vínculo biológico, tiene un vínculo afectivo. Y entonces las maternidades LGTB plantean, ¿no? Directamente un cuestionamiento del vínculo biológico. Así que sin duda son maternidades y proyectos de familia como sujetos políticos, porque cuestionan muchísimas cosas de la sociedad. También se reconocen las maternidades como realidades que están atravesadas por diferentes ejes de opresión, ¿no? Pues las maternidades desde la pobreza, porque desde la pobreza es imposible hacer una maternidad intensiva, por ejemplo, ¿no? También se tienen en cuenta en estas maternidades migrantes. Yo me acuerdo que cuando salió este libro me pareció súper tierna esta experiencia que se llama Educar desde el locutorio, ¿no? De cómo las madres migrantes iban a los locutorios, ¿os acordáis, ¿no? En los años 90 y del 2000 al 2010, que habían estos locutorios, ¿no? Y veías a las madres yendo a llamar a sus hijos para regañarles, aunque sea desde la distancia, ¿no? Para seguir estando presentes. Y paradójicamente, estas maternidades pobres inmigrantes, estas madres pobres inmigrantes venían a cuidar los hijos de otras mujeres aquí, ¿no? Y entonces ellas abandonaban a sus hijos, ¿no? Esa crianza más activa de sus hijos para venir a cuidar a los hijos de otras mujeres, ¿no? En este libro de maternidades queer también hay testimonios de madres prostitutas que cuentan su experiencia, ¿no? Cómo es ser madre en un nivel de marginalidad social tan grande como puede ser la prostitución, ¿no? Entonces, desde estos enfoques de maternidades disidentes, donde se quiere visibilizar todas las realidades de la maternidad, pues se hace toda una lucha por visibilizar las violencias institucionales, sociales y culturales, ¿no? Y se cuestiona el concepto de buena madre. Bueno, en esta idea, pues aquí tenéis la portada de un cuento que publicó Coral Herrera, que se llama Mamá se va de viaje, que aunque parezca una tontería, cuando tienes hijos pequeños es algo que se hace súper poco, ¿no? Que las madres decidan, ¿no? Veis en la portada, pues está la madre con hijos pequeños que se va de viaje, ella por su cuenta y deja a sus hijos al cuidado del padre, ¿no? Entonces, bueno, estas maternidades disidentes plantean que hay muchísimas maneras de empezar y continuar un proceso de crianza, ¿no? Entonces, bueno, pues se hablan de maternidades diversas, de familias diversas, de crianzas diversas, pero no solamente diversas porque sean LGTB, sino diversas porque hay muchísimas realidades. Yo como profesional de servicios sociales os puedo decir que hay muchísimas realidades y que históricamente siempre ha habido muchas realidades, de nietos que se han criado con abuelos, pues eso, que se han criado con otros parientes, pues parejas de madres lesbianas que no tenían ese reconocimiento social ni tenían derechos, pero que lo hacían así. Bueno, pues la diversidad familiar ha estado siempre presente. Lo que nos falta ahora conseguir, por ejemplo, en el caso de las madrastras, es que haya un reconocimiento legal y unos derechos y una definición y un reconocimiento de ese papel, ¿no? Entonces, bueno, se plantea modelos de maternidad diversos porque siempre se cuestiona qué es la normalidad, ¿no? Y esta lucha por el reconocimiento de las diversidades. Así que nada, conclusiones y ya acabo y nos vamos a disfrutar del fin de semana. Bueno, pues que nos encontramos en un momento en el que se ha pasado del adultocentrismo a esta crianza con apego, ¿no? En el que parece que hemos colocado a los niños en el centro del universo y yo creo que bueno, que las mujeres han pasado de estar subordinadas a los hombres a estar subordinadas a los hijos, ¿no? Ambos enfoques cuentan con expertos que dicen a las madres y padres qué es lo que tienen que hacer y cómo, con la correspondiente culpabilización de quien no sigue sus consejos, ¿no? Entonces, se ha creado dentro del patriarcado del consentimiento esta falsa idea de igualdad, ¿no? Si la mujer va a elegir ser madre, se debe respaldar de ayudas y medidas de protección, pero sin hacer recaer toda la responsabilidad en las mujeres. Exigirles la perfección, entendida como entrega e implicación total, no va a solucionar los problemas porque lo único que genera es un profundo sentimiento de culpa que las somete, ¿no? O sea que
que eso sigue siendo la realidad de las mujeres. Se ha querido abarcar la maternidad desde una única posición cuando en realidad las mujeres son diversas y sus circunstancias también. No todas las mujeres quieren ser el mismo tipo de madre y no hay un modelo de madre que sea el de la buena madre, porque la realidad es muy diversa y muy compleja. Las madres pobres hacen lo que pueden con el mismo amor, pero con muchísimos más estresores y peores condiciones. La maternidad es ambivalente y no idealizada, así que las mujeres pueden querer muchísimo a sus hijos, pero al mismo tiempo haberse arrepentido de ser madres, por ejemplo, ¿no? La maternidad está llena de dudas, de miedos, de cansancio, de duelos, ¿no? De arrepentimiento, pero también puede ser una experiencia interesante, humana, creativa. La maternidad está atravesada por relaciones de poder y desigualdades de clase, de raza, de etnia. Es verdad que estamos en una época, ¿no?, llena de sincretismo, porque las mujeres de hoy en día, sean madres o no, intentamos aunar modelos que son opuestos, ¿no?, como en el caso de la superwoman, ¿no?, ser muy buena en tu trabajo y ser muy buena madre y además ser una mujer increíble que se haya desarrollado, ¿no? Y al final este sincretismo lo que genera es muchísimo sufrimiento, ¿no? Tenemos que llevar al imaginario a la madre imperfecta porque es la madre real, ¿no? Cada madre debería poder elegir el modelo si es lo que lo desea y disfruta de ello, y siempre, por supuesto, que no vulnere los derechos de los niños. Son los modelos hegemónicos los que perpetúan las dos posiciones sobre la maternidad, sobre las maternidades enfrentadas y excluyentes, ¿vale? Lo maternal debería ser un valor universal, para que todas las personas, independientemente de si somos hombres o mujeres, tengamos unos genitales o vistamos de una determinada manera, nos sintamos responsables de los cuidados desde el principio hasta el final de la vida. Y deberíamos, ¿no?, trabajar no por modelos de maternidad, sino por una ética de los cuidados que nos interpele a todos. Los niños y niñas necesitan una relación gustosa. Por mucha lactancia prolongada que haya, si no hay una experiencia que resulta tranquila y gustosa para ambos, tanto para el niño como para la madre en este caso, no merece la pena, ¿no? Porque los vínculos que se establecen a partir de exigencias, pues no son vínculos sanos. Así que nada, por una sociedad de los cuidados, maternajes y paternajes basados en la época de los cuidados que nos interpelen a todos, independientemente de si somos hombres y mujeres. Así que nada, nos sigue faltando modelos de ser madres desde el feminismo, más allá de la madre abnegada, cercana a la naturaleza y supuestamente alejada de ese capitalismo, y más allá de la mujer-hombre que tiene hijos en un pequeño paréntesis de su vida laboral y que delega los cuidados en otras mujeres. Quizás sea un nuevo modelo en el que los hombres se parezcan más a las mujeres en la relación a los cuidados, ¿no? O quizás sea un nuevo modelo que universalice los cuidados rompiendo con la supremacía del vínculo biológico y acepte la diversidad de personas y de familias. Y ahora sí que sí, he terminado. Así que dejar de compartir pantalla. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Muy interesante, a mí me ha gustado. Muy ilustrador, sí. Gracias, Amelia. ¿Sí? ¿Algún comentario que queráis hacer? Yo quería decir una cosa. Disidentes, ¿verdad? Rosario. Sí, yo quería hacer una reflexión. Chicas, para mí y chicos, para mí ser madre es lo que tú has dicho, es criar, es cuidar, pero ser madre también implica tener una generosidad afectiva y es una decisión personal y no debe estar derivado de una presión social por cumplir ese papel. Yo creo firmemente en esto. Es que lo demás es querer hacer un papel que a veces no estamos en disposición o en el momento de poder llevarlo a cabo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna cosa más que queráis comentar? Yo me estoy planteando mi maternidad de cara al futuro. ¿En qué sentido, Esperanza? Pues como es algo que lo veo no ya, que no es algo inminente,
pues no sé muy bien qué tipo de madre sería, la verdad. Seguramente una mala madre. Eso siempre, yo creo que eso siempre te va a pasar. Lo hagas como lo hagas. Sí. Y no sé por qué, creo yo, no sé por qué siempre tenemos como ese sentimiento de culpabilidad por todo. O sea, en general creo que las mujeres, y cuando eres madre, pues se te suma pues encima multiplica esa un montón. culpabilidad. Sí, sí, sí. Y os ha parecido interesante que metiera a las madrastras, por ejemplo, ¿no? Porque también es una realidad de las mujeres cada vez más cotidiana, que no tienen ningún tipo de reconocimiento social y que cumplen un papel en la vida y en el cuidado y la educación de los chicos. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí, que me ha parecido muy heavy, que no sé si os ha pasado al resto? Que he pensado, ostras, es que me suena fatal madrastra y padrastro no tanto. Y he dicho, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces, Laura? Sí, pues lo he pensado, ¿eh? Yo creo que nos tendríamos que inventar una palabra. No, Claro. la palabra, si la vais a buscar al diccionario, es correcta. Madrastra es la pareja. Claro. Pero según la segunda acepción significa eso, una mala madre. Y entonces, ¿y padrastro? Una mala madre. Pues un padrastro, ¿Pero y padrastro lo has buscado, María? No, padrastro no, hoy tratábamos el tema madrastras. Bueno, pero sí. Por curiosidad, porque me flipa que se recoja el concepto negativo y padrastro solo el bueno. Entonces, pues podemos buscarlo y así podemos buscarlo. Pero a mí me ha llamado mucho la atención ese rechazo a nominar, ¿no?, el vínculo que puede establecerse con los menores, como si fuera esta amenaza otra vez al vínculo biológico, ¿no? Es como que lo biológico sigue estando siempre como muy presente. Por eso el tema este de las maternidades disidentes, ¿no?, las maternidades queer y LGTB son tan importantes, porque ellas plantean la posibilidad de decir, mira, pues sin el vínculo biológico no es más importante que el vínculo afectivo que yo pueda tener, ¿no? Entonces esa parte me parece muy interesante. Laura, también recoge, disculpar, perdona la pregunta, sí, también recoge la acepción, padre que trata mal a sus hijos. Sí, o sea que... lo he visto, sí. Pero qué feo, ya ¿no? me quedo más tranquila. Sí, es muy feo, pero realmente en igualdad. me ha asustado yo a mí misma, porque yo lo he pensado, cuando has hablado de ello he dicho, joder, ¿por qué me suena peor madrastra que padrastro? Pues yo creo me que ha parecido muy heavy por mi parte. La realidad es que creo que prácticamente no hay. No. Alicia. Hola, no, nada, si era una anécdota con esto, porque yo soy maestra de primaria y pues hace poco estábamos hablando de la familia en uno de los temas de ciencias sociales y recuerdo que puse una presentación y entonces íbamos poniendo diferentes tipos de familia y cuando dije madrastra, recuerdo perfectamente que algún peque empezó a comentar, uy, eso es malo, son malas. O sea, que es que efectivamente hasta en 6 años es una concepción que existe, vamos. O sea, que simplemente como anécdota. Y que pensé yo, madre mía, efectivamente, ¿y qué palabra puedo usar? Y es que es la palabra, o sea, es que no hay otra. Palabra. Sí, sí. Bueno, pues he querido abordar la maternidad un poco desde la historia, ¿no? Para también tener un punto de vista sobre todo sobre lo biológico, ¿no? Que yo creo que, bueno, yo creo que al menos he traído algunas cosas para pensar si efectivamente, yo creo que a día de hoy todavía hay muchísimas personas que creen que el instinto materno es algo que existe, ¿no? Y es verdad que lo que no nos planteamos, Laura, es que haya un instinto paterno. Parece que el instinto de los hombres solamente es puramente sexual, ¿no? Pero no hay un instinto hacia los cuidados y la descendencia, como si eso fuera algo solamente de las mujeres, ¿no? Que eso también me llama la atención. Y luego quería... Y que nosotras estamos como obligadas, además, a tener ese instinto maternal. Que, pues a mí me surgió después, por ejemplo. O sea, yo no lo tenía previo. A mí de alguna manera me surgió una vez que tuve a mi primer hijo, pero de primera yo, pues igual que él, o sea, ni más ni menos. Incluso yo te diría que también hay muchos hombres que tienen un deseo muy fuerte de tener familia. Efectivamente. ¿Sabes? Hay hombres que tienen ese deseo y eso también es real, ¿no? Pero bueno, de todas maneras yo creo que afortunadamente, o sea, aunque sí que estamos hablando de esto y de lo mal visto o de esas preguntas horribles de... Y bueno, y no piensas tener hijos, tal, que se nos hace a las mujeres, ¿no? Creo que afortunadamente
cada vez somos más capaces de poder hablarlo abiertamente y hablar este tipo de cosas. Yo lo tengo hablado con amigas y me preguntan, oye, pero ¿tú tenías instinto maternal antes de ser madre? Pues no, sinceramente. Entonces, o sea, lo bueno de estos tiempos yo creo que es el poder hablarlo. O sea, que antes estaba súper vetado, ahora bueno, por lo menos se pone un poco sobre la mesa, aunque siga mal, pero se pone sobre la mesa. Eso es. O sea, y espacios así como este, entiendo que es lo bueno, ¿no? El poder reflexionar sobre ello. Pues eso, así que luego os quería traer esas realidades que también nos tocan a las mujeres en relación a la maternidad, como pueden ser las madrastras o las no madres porque no han podido, ¿no? Que yo creo que son todas esas realidades que nos interpelan y bueno, pues quería, no sé si me ha faltado alguna, pero bueno, esto es lo que os traigo sobre este tema, así que bueno, espero haberos aportado algo, que os haya resultado interesante y que nada, que espero veros en el próximo seminario. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Pues no me acuerdo ahora mismo cuál Yo tampoco. toca. Yo creo recordar que nos toca el de malestares de género, que ese va a estar muy interesante, que son todas las problemáticas de salud mental que aparecen en mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, esta parte de lo que se conoce como malestares de género, que no hablamos mucho de ello, pero incluso desde la perspectiva médica, sabéis que hay denuncias en relación a que muchas veces se infradiagnostican problemáticas en mujeres, ¿no? Porque se da por hecho que a lo mejor una mujer llega y tienes depresión, ¿no? Y a lo mejor es que le está pasando otra cosa. Entonces, o sea, en el concepto de malestares de género está toda esta parte de la salud física que se descuidan las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿vale? Por ejemplo, hay una parte de la medicina que es androcéntrica y entonces si los síntomas del infarto de miocardio son distintos en mujeres que en varones, cuando los estudiantes estudian los síntomas del infarto de miocardio en varones. Entonces, si llega una mujer a la consulta con sus síntomas de infarto de miocardio en mujeres, no lo pueden diagnosticar porque se han formado solo sobre los cuerpos masculinos. ¿Se entiende? No sé. ¿No? Sí, sí. Y eso pasa bastante. Y entonces, y luego está la otra parte de los malestares de género que tienen que ver más pues, con los sentimientos de culpa, ¿no? Con este vacío que puede sentir una mujer porque no ha conseguido ser madre, ¿no? Pues todo Tener pareja. La pareja, todo lo que os voy a contar de todos los problemas de alimentación y de imagen corporal, ¿no? Las anorexias, las bulimias, todo el sufrimiento que hay por la presión por la belleza, el cuerpo y la juventud. Entonces, pues hay una serie de problemáticas de salud, tanto física como psicológica, que están atravesadas enormemente por el género. Así que, si no me equivoco, el siguiente taller va sobre los malestares de género. Así que, pues eso. ¿Vale? Muy guay. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues